cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. El Señor te bendiga, hermano. Espero que te encuentres muy bien. Es para mí un privilegio compartirte la palabra del Señor el día de hoy. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la iglesia. Y para comenzar vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde nos dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos creen que asistir a la casa de Dios es un favor para Dios o para el pastor. Para algunos, ir a la iglesia significa aburrimiento o una carga o una pérdida de tiempo, pero para otros es gozo en el Espíritu Santo. Para Dios, asistir a la iglesia es un mandato porque lo ordenó al hombre, que el séptimo día cesara todas sus labores para descansar, meditando en él. Hebreos 10:25 nos dice de la siguiente forma: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia no es el edificio, sino las personas. Si usted no se reúne con sus hermanos para meditar en la palabra y alabar a Dios, no hay iglesia.
Algunos cristianos piensan lo siguiente sobre la iglesia y dicen, ¿por qué las iglesias en las que he estado no se parecen en nada a lo que leo en las escrituras? Otras personas dicen, creo que puedo ser un mejor cristiano sin la iglesia que con la iglesia. La iglesia no es para mí, dicen algunos. En estos días, hermano, existen cristianos de todas las denominaciones y cualquier ámbito de la vida que se apartan de la iglesia. Muchos creen que sencillamente no tienen tiempo. En el pasado, la mañana del domingo era para ir a la iglesia y el resto del día se empleaba en descansar. Sin embargo, en nuestro mundo, abierto a las 24 horas todos los días de la semana, el domingo es solo un día más. La mayoría de las tiendas y los restaurantes están abiertos. Los eventos deportivos de nuestros hijos se encuentran en su momento máximo cuando es domingo. Para algunos el domingo incluso es un día de trabajo. Para otros es el único día en que pueden dormir un poco más o hacer las cosas de la casa. Con tantas ocupaciones, la iglesia ha llegado a ser una baja prioridad para el hombre. Algunos piensan que tienen mucho tiempo para asistir a la iglesia, pero sencillamente no desean hacerlo. La iglesia les causa repulsión porque sienten que está llena de hipócritas. ¿Quién quiere juntarse con toda esa gente que dice creer en algo pero vive de manera distinta al resto de la semana? ¿Quién no ha conocido a alguien que va a la iglesia y siempre habla de Dios y después lo atrapan con haciendo algo inmoral o con algún pecado oculto? Tal vez tú digas, ¿estás hablando de ir a la iglesia en tiempos de coronavirus? Sí, hermano. Sí es muy importante que aunque no estemos asistiendo físicamente a la iglesia, busques a Dios en tu casa. Fíjate, es tan importante que la iglesia es el lugar donde hay crecimiento espiritual para tu vida. Muchas personas llegan a pensar que sus ideales son tan elevados que no hay iglesias posibles para ellos, que cualquier iglesia les queda chica, ya que ninguna cumple con sus altos parámetros. Tienen listas detalladas acerca de qué está mal en cada iglesia de su ciudad. Dicen a veces, fíjate, muchos ponen este pretexto, dicen, es que la música no está guiada por el Espíritu Santo. Otros dicen, es muy fuerte el volumen. Otros dicen, no, es que es muy suave, está muy bajito. Otros cristianos dicen, no, no me gusta el estilo de la música, yo prefiero música norteña o música de mariachi. Yo prefiero música de banda. U otras personas dicen, los sermones son muy sencillos o demasiado intelectuales y no les entiendo. Otros piensan, es que el programa de misiones no existe realmente en la iglesia y a mí me gustan las misiones. Muchos dicen, gastan demasiado dinero en el edificio y otras personas dicen, es que no gastan lo suficiente en el edificio. Algunos dirán, ¿quién necesita la iglesia? Podemos obtener todo el conocimiento cristiano de los sitios de internet, de los podcasts, de los libros y hasta de la televisión. Tal vez de los canales cristianos podemos también obtener predicaciones como enlace y también de la radio. El tiempo, la energía y el dinero destinados a ir a la iglesia es solo un ritual que nos complica la vida innecesariamente cada semana. Es lógico que los que no son cristianos ni siquiera piensen en ir a la iglesia. Pero déjame decirte, hermano, que también hay muchos cristianos que ya no quieren ir a la iglesia. Y ni siquiera se preguntan cuándo inician nuevamente las reuniones o a cuál iglesia puedo acudir. No, de hecho no les importa, ellos están felices si no hay iglesia. Hermano, tenemos que hacer la diferencia. Te voy a decir algo, hermano. No vayas a la iglesia. Mejor sé parte de la iglesia. Para muchos, la iglesia es un lugar, un edificio de ladrillos y cemento, un destino. Vamos a la iglesia. El problema con esto de pensar que vamos a la iglesia
es que nos crea una mente consumista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas dicen, busco una iglesia que satisfaga mis necesidades. Necesito una buena iglesia que me ayude. La iglesia en realidad es un vehículo escogido por Dios para satisfacer a través de otros seres humanos las verdaderas necesidades de las personas, incluyendo las necesidades nuestras. Mateo capítulo 22 del versículo 36 al 40 nos dice de la siguiente forma: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un experto en la ley hebrea le preguntó a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó: primero ama a Dios, segundo ama a los demás, tanto como a ti mismo. Si puedes hacer estas dos cosas, estarás cumpliendo todas las demás leyes. La iglesia, hermano, te permite hacer ambas cosas. Es allí en la iglesia donde podemos entregarnos a Dios al entregarnos a los demás. Un pastor reconocido dijo: la iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo, y es una gran verdad. Algunos cristianos creen en Dios, pero no creen en su iglesia, ya que piensan que no la necesitan o que no es como ellos quieren que sea, a su gusto, con sus condiciones. En una iglesia había un cartel que decía así: ven a la iglesia, solo alguien nos falta, y puntos suspensivos, y decía: nos faltas tú. ¿Has pensado alguna vez que la iglesia te necesita? Tal vez no lo has pensado, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 27, y nos dice de la siguiente manera: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aquí, hermano, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo conformado por diferentes partes y órganos. Él nos llama manos, pies, oídos, ojos. Pablo explica que debemos preocuparnos por igual unos por otros. Afirma que todos somos indispensables. Vamos a Romanos capítulo 12 versículos 4 al 8, que dice de la siguiente manera, y se vuelve a usar el ejemplo del cuerpo. Dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. No se puede ver con los oídos, ¿verdad que no? O caminar con los ojos. Si uso mis dones en la iglesia, pero no sé para qué fui creado, todo el cuerpo, hermano, sufrirá como resultado. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, nos dice así: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. La familia de la fe es nuestra familia, la iglesia. Y la iglesia me necesita, te necesita, ya sea que piense que yo la necesito o no. La iglesia es la esperanza del mundo. Como Jesús vive en los creyentes, nosotros somos sus representantes ante el mundo. Los que conformamos la iglesia somos sus manos y pies. Nosotros, hermanos, somos el plan de Dios, pues para difundir sus buenas nuevas. Nuevas de amor, gracia, de perdón y vidas transformadas a todo el mundo. Juntos podremos producir un impacto mucho más grande
de lo que nadie pudo soñar jamás. Efesios 3:20 nos dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un Dios que puede hacer muchísimo más, hermano, que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, hermano. La Biblia nos dice que cada creyente tiene un don y un papel en la iglesia y el mundo. En Isaías 64:8 nos dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No hay creyente tan quebrantado como para que el maestro alfarero no lo pueda volver a formar. Si no ministras ni usas tus dones en la iglesia, hermano, estás ignorando algo que Dios quiere que se haga. Si fueras a la iglesia y no te gustara, ya sea porque te sientes ofendido, desilusionado o porque no era lo que esperabas, produce tú el cambio que esperas ver, hermano. Incluso si la iglesia está muy lejos de ser perfecta, piensa en lo mucho que podría mejorar si dedicaras tu vida a ello. Dios no nos llama a ir a la iglesia, sino a ser la iglesia, a ser la esperanza del mundo. Vamos a ver un punto que se llama una iglesia comprometida. Fíjate, en la actualidad muchos cristianos se comprometen a medias con la iglesia de Cristo. Y eso, si es que se comprometen, ¿verdad? Porque algunos otros ni eso. Cristo no quiere que creamos en Dios y nada más. Desea que le entreguemos nuestra vida a Él a través de su iglesia. En la primera iglesia que se describe en Hechos capítulo 2, la iglesia no era algo que una persona añadía a su vida, como un club social, un grupo social, etc. Constituía el centro de su existencia. No se trataba de un edificio físico, sino de una comunidad de personas que compartían la creencia y la fe en Cristo. Fíjate, ellos tenían un extremo compromiso con el cristianismo que marca un agudo contraste con nuestra actitud en estos tiempos. En aquellos tiempos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hechos 2:42 y 43 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice en el 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjate lo que nos dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban a través de los apóstoles. Imagina si le dieras tu vida a Cristo por medio de la iglesia y te llenaras tanto de Dios que todos notaran la diferencia. Imagina si tu iglesia se involucrara tanto con los sectores desprotegidos de la ciudad como para que las autoridades del gobierno tomaran nota de ello, como que ellos se asombraran y dijeran: mira, la iglesia Maná está haciendo una obra en la sociedad tan grande y tan maravillosa que queremos ser parte de ella. En una de las más bellas imágenes que tenemos de la iglesia de Cristo, los primeros cristianos hacían sacrificios extremos con tal de formar una familia genuina. No había ningún necesitado en la comunidad, nos dice la Biblia. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según sus necesidades. Eso es lo que sucede cuando la gente deja de ir a la iglesia y comienza a ser la iglesia. La iglesia, hermano, es un lugar al cual pertenecer. Aunque la iglesia satisface necesidades físicas, también nos brinda un lugar al cual pertenecer. A pesar de que para muchos ser independientes es una meta, Dios nunca tuvo la intención de que fuéramos independientes. Él desea que dependamos de Él y los unos de los otros. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:5 de la siguiente forma: así nosotros, siendo mucho, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como creyentes en Cristo, no estamos completos sin el resto de su cuerpo.
la iglesia. Y la iglesia está incompleta sin nosotros. Necesitamos a los demás y los demás también necesitan de nosotros. Todos buscamos un lugar al cual pertenecer. Algunos entran a un club de lectura, otros a algún gimnasio, otros a algún equipo de fútbol, otro a algún club de motociclismo o alguna fraternidad. Pero cuando un creyente se reúne con otros cristianos para convivir juntos y servirse los unos a los otros sin pedir nada a cambio, esas relaciones que comparten adquieren mayor sentido y se hacen más profundas. Fíjate, pertenecer a una iglesia también implica cierta responsabilidad ante los cristianos más maduros y sabios, los cuales pueden aconsejarnos, ser nuestros mentores, consolarnos y ayudarnos a sanar. Podemos confesarnos ante Dios para obtener su perdón, como nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también necesitamos confesarnos con los demás cristianos para vencer del todo nuestros hábitos de pecado, hermano. Así como nos dice Santiago 5:16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tenemos problemas con otras personas, en lugar de apartarnos y abandonar la iglesia, podemos quedarnos y resolver nuestros problemas. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente porque aprendemos a perdonar. Como nos dice Mateo 18:15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí Jesús está diciéndonos que todos debemos de estar juntos, conectados, involucrados con la iglesia. Por eso Él dice, dilo a la iglesia. Y para ser sinceros, a veces somos nosotros los que necesitamos que los demás nos perdonen. Nosotros, hermanos, somos responsables de ayudarnos y alentarnos los unos a los otros, como nos dice Hebreos 10, 24 al 25, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Conoces a alguien que haya dejado de congregarse? O tal vez eres tú el que has dejado de congregarte. Fíjate, hermano, la iglesia también es un lugar donde crecer. Además de un lugar al cual pertenecer, la iglesia también nos ofrece un lugar donde crecer espiritualmente. Romanos 10:17 nos dice, y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. Cuando la palabra se enseña y se proclama y la palabra se solidifica una vez que vivimos lo que hemos oído, como nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios usa su iglesia para ministrarnos, para acercarnos más a Él y para equiparnos, hermano. Esos beneficios espirituales no son solo para nosotros. Dios nos llama para cambiar vidas en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestras ciudades. Quiero hablarte de lo mejor de la iglesia. Jesús dijo que edificaría su iglesia y que el infierno no podría detenerla. Mateo 16:18 nos dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay lugares donde hay mucha persecución. Gracias a Dios nosotros no hemos vivido esa persecución aún, como lo están viviendo en otras partes del mundo, porque el diablo quiere destruir la iglesia, pero no podrá hacerlo. La iglesia de Dios sigue creciendo en todo el mundo, porque los congregantes han entendido que la iglesia no existe para ellos, sino para los que todavía no conocen a Cristo.
Y aunque lo mejor de la iglesia no aparece en los titulares de los periódicos y revistas, ni en las noticias, la iglesia está cambiando vidas y al mundo para bien. La iglesia ama sin límites, sirve con sacrificio y da con una generosidad abundante. Quiero hablarte de una iglesia llena de gente que está con Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13 nos dice así: Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El término que usaron de gente sin estudios ni preparación se refiere a una palabra muy fuerte, hermano. Y esta palabra es idiotez. Estos líderes llegaron a la conclusión correcta de que el solo hecho de estar con Jesús había transformado a Pedro y a Juan de una manera asombrosa y reconocían que habían estado con el Maestro. Cuando Jesús recolectó a sus primeros seguidores, ¿recuerdas quiénes fueron? Fueron gente como recolectores de impuestos, pescadores sin estudios, peligrosos revolucionarios. Y fíjate bien, no llamó a ningún rabí, escriba o sacerdote, tampoco a ningún fariseo o saduceo, ni a ninguna otra persona que perteneciera a la estructura religiosa de la época. Al elegir a sus amigos, Jesús se rodeaba de los solitarios, de los quebrantados, de los ignorados por la sociedad. Dios te está llamando a formar parte de su iglesia, hermano, a ser su iglesia. Si no te consideras lo suficientemente bueno, eres exactamente la persona que Dios está buscando. Lo único que Dios busca es la disposición a servir, como la de ese hombre que dijo que sí. ¿Cuál hombre que dijo que sí? Déjame te cuento esta historia. Un pastor saludaba a su congregación al final de la reunión y un hombre se acercó a darle la mano y le dijo al pastor: la respuesta es sí, pastor. Ahora, ¿cuál es la pregunta? El pastor quedó como confundido y dijo: no entendí. Y el hombre le dijo otra vez: pastor, mi respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es su pregunta? Y el pastor se sonrió, ¿verdad?, sin saber qué decir, y le preguntó a qué se refería. Y el hombre le explicó: pastor, hace unos 6 meses yo tenía una relación de adulterio. Mi vida estaba cuesta abajo, fuera de control. Corría el riesgo de perder mi matrimonio, mi familia, incluso mi trabajo. En medio de esa tormenta y del caos que yo mismo había creado, usted un día predicó un mensaje sobre el poder de Cristo para cambiar mi vida, y me pareció que ese mensaje era directo para mí, que todo lo que usted estuvo hablando era para mí, lo que me llevó a pedirle perdón a Jesús, y comencé a asistir a un grupo de oración junto con mi esposa, y Cristo comenzó a transformar mi vida. Y hoy mi familia y mi matrimonio están mejor que nunca. Dios ha usado nuestra iglesia para cambiar mi vida. Soy una nueva persona. Así que, pastor, quiero que sepa que mi respuesta es sí. Lo que sea que necesite, donde sea y en el momento que sea, mi respuesta es sí ahora. ¿Cuál es la pregunta? Cuando se trata de la iglesia, ¿cuál ha sido tu respuesta, hermano? ¿Ha sido sí? ¿O quizás? Bueno, tal vez si tengo tiempo. Bueno, si no trabajo, si no me ocupo. ¿O ha sido un sí incondicional? Imagina cómo cambiaría tu vida si estuvieras dispuesto a decirle a tu iglesia y a Dios: mi respuesta es sí, donde sea, cuando sea, lo que sea. Úsame como tu iglesia y para tu gloria. Amén. Hermano, medita en esta palabra, que tu respuesta sea sí. Y busca al Señor cada día y vive para Él. Sé parte de la iglesia. Sé la iglesia. No te alejes de Dios. La iglesia te necesita. Somos un cuerpo en Cristo y tú eres parte de ella. No te alejes, hermano. Dios te necesita.
Dios te está buscando. Vamos a hacer una oración ahí donde te encuentras. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado a través de este mensaje, Señor. Nos has hablado de que nosotros somos la iglesia, que no es el edificio, sino las personas, que necesitamos reunirnos con nuestros hermanos para meditar en la palabra y alabar tu nombre. Ayúdanos, Señor, si hemos criticado al pastor, si hemos criticado lo que se hace en la iglesia, las alabanzas, si hemos criticado todas las cosas que se realizan. A veces somos muy buenos para hablar, pero muy malos para trabajar, y mucho menos para comprometernos. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú estás buscando, la iglesia que tú necesitas, Señor. Porque nosotros, dice tu palabra, que somos parte de tu iglesia, somos como un cuerpo. Y debemos de tener un compromiso contigo. Es lógico que las personas del mundo, pues hasta cierto punto no quieran asistir a la iglesia. Pero no está bien que los cristianos ya no quieran ir a la iglesia. Ayúdanos a amarte cada día. Ayúdanos a hacer la diferencia. A amar a nuestro prójimo. A ir con alegría y poder satisfacer las necesidades de otras personas y ser ministrados a través de tu palabra en humildad. No creer que nosotros somos más que los demás, que merecemos cosas mejores. Poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y reconocer y saber que la iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos hoy, Señor. El Señor te bendiga, mi amado hermano. Espero que un día, muy pronto, podamos estar en la iglesia nuevamente alabando al Señor. Y que nos sintamos como parte de la iglesia. Que seamos la iglesia y podamos decirle a nuestro pastor, sí. ¿Cuál es la pregunta, pastor? Usted dígame, a lo que usted me diga, yo voy a decir que sí, porque estoy dispuesto a servir a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano, te guarde y saludos. Seguimos orando por los varones. Hasta luego, Señor te bendiga.